Hola, hoy voy a hablar sobre los prejuicios. En verdad, los prejuicios solo son ideas equivocadas de las cosas que no conocemos o que no ni por eso, para superar un prejuicio hay que conocer y dejarse conocer por los demás. Los perjuicios solo son ideas equivocadas de aquellos que no conocemos o que nos da miedo, por eso la forma de acabar con ellos es conociendo y dándose a conocer. Plantando cara a las etiquetas, a los perjuicios sociales y las creencias limitadoras. Dicen que el espíritu abierto y curioso de los 3 años debería mantenerse vivo en las personas hasta los 100 años. Por eso una de las cosas que me gusta hacer es descargarme películas de animación, pues, aunque sean de dibujos y teóricamente dirigidas a un público infantil, en verdad sus mensajes y moralejas son aptos y muy recomendables para todos los públicos. Por ejemplo, viendo el tráiler de la película, Ferdinand, trata de un torito aparentemente grande y fuerte, pero que en realidad, se preocupa más por ayudar a sus amiguitos que por hacer un buen papel en el ruedo, lo cual, es lo que la gente espera de él, dadas sus características físicas y la tradición, y por eso al verlo quedan decepcionadas, salvo los niños que aún no tienen ninguna idea preconcebida. Esta historia hace pensar, y a voz de pronto, que queramos o no, lo cierto es que vivimos en una sociedad adicta a encasillar y a etiquetar a las personas. En un momento u otro todos caemos en ese error de sentenciar lo que una persona puede y debe hacer o sentir, simplemente en base a sus orígenes o si reúne o no las características supuestamente necesarias para ello. Solemos valorar a los demás de una forma totalmente superficial y sin observar realmente las habilidades, las capacidades y los potenciales que en verdad tiene cada uno. El problema de esto no es tanto en la persona que emite estos juicios aleatorios de valor, sino que, el gran problema es el efecto negativo y castrador que tienen en la persona referida por estas valoraciones. La cual, al final se deja vencer y se cree esa mentira que planea sobre ella y termina por renunciar a perseguir sus deseos solo porque quizás en cierta ocasión le dijeron expresa o tácitamente que no podía o que no era correcto hacer aquello que deseaba. Y lo peor de todo, es que posiblemente esa misma persona, sin querer, también acaba por reproducir las mismas ideas limitadoras hacia otros que tengan las mismas inquietudes o estén en situaciones similares. Entrando ahí en una espiral de pesimismo sin fin. Dichas ideas limitadoras o perjuicios van pasando de unos a otros y de generación en generación, hasta que alguien se hace consciente de ello y decide ponerle fin. Trasladando esto al terreno de la discapacidad en general, muchas son las ideas erróneas o perjuicios sociales que han sobrevolado por nuestras cabezas a lo largo del tiempo, y que sin duda han supuesto el verdadero obstáculo en el desarrollo personal de muchos afectados, un obstáculo mucho mayor que la propia discapacidad en sí. No obstante, también es cierto que gracias a personas valientes que empezaron a salir a la calle y hacerse visibles, hoy día es evidente que todos vivimos en una sociedad más integradora y accesible para todos. Por ello creo que de nada sirve seguir quejándonos por las miradas, las actitudes desafortunadas o la incomprensión del pasado, ni tampoco hay que seguir esperando a que la sociedad nos proporcione todas las soluciones, pues justamente es todo lo contrario, son los afectados por los perjuicios sociales quienes los que deben o debemos dar el primer paso, siempre con los pies en el suelo, las ideas claras y la mirada al frente, pues ahí es como la sociedad seguirá cambiando en la medida en que queramos y la hagamos cambiar sin seguirle el juego. Es decir,
la sociedad seguirá avanzando en la medida en que las personas nos hagamos más visibles y saquemos a la luz nuestras capacidades y potenciales sin hacer caso a esas creencias absurdas del pasado. Hay una frase muy cierta y que me gusta mucho, y dice ACIA, aunque nada cambie, si yo cambio todo cambiará. Por eso la forma de acabar con los miedos y perjuicios en general es haciéndonos visibles tal y como somos, tanto en las calles como en los colegios, universidades, en centros comerciales y de ocio. Pues ahí generaremos la necesidad social de seguir aceptando, reflexionando, aprendiendo y mejorando como sociedad. Hay que salir y ser siempre nosotros mismos, para que nos vean y nos conozcan bien. Realmente es algo tan elemental que a veces se nos olvida ponernos manos a la obra, y es más fácil echar siempre la culpa de todo a los demás, y eso tampoco debe ser así ni es positivo para nadie. Creo que más que quejarse por la actitud de los demás, la idea está en centrarse en cómo revertir eso desde la propia actitud personal, y de forma activa, constante y positiva, pues solo así conseguiremos día a día una sociedad más tolerante y acostumbrada a la diversidad social y funcional. Ahí es como ya nos hemos ido acostumbramos todos a la presencia de semáforos sonoros o de trazados en relieve en el suelo para facilitar la autonomía y orientación de personas invidentes. O a la traducción en lengua de signos y la audiodescripción en algunos programas y películas de la televisión. También hemos aprendido a integrar a otros colectivos como parte de nuestra sociedad, y por ello ya no nos asombra cruzarnos con personas de otra raza por las calles, lo cual, era algo excepcional e impactante hace años, pero ya lo hemos normalizado, al igual que ya no nos escandalizamos ante las parejas del mismo sexo, las cuales, antes eran perseguidas, reprimidas, humilladas y estigmatizadas social y sobre todo políticamente en épocas pasadas. Pero pese a ello siguieron haciéndose visibles sin dejarse amedrentar, hasta que finalmente la gran mayoría de la sociedad hemos comprendido y aceptado que es una opción sexual más, tan respetable y positiva como ser hetero. A veces veo en la televisión que los profesores se quejan de la falta de respeto y de valores en los niños, alumnos que son cada vez más conflictivos y que luego llegan al instituto con actitudes cada vez más infantiles, egocéntricas y agresivas. Creo que en vez de echar balones fuera y de echarse las culpas mutuamente entre padres y profesores, quizás esta sería una buena oportunidad para empezar a introducir estos mensajes positivos de las películas de animación y demás conceptos de crecimiento personal dentro de las aulas, pero no solo en el parvulario, sino también en primaria y en secundaria. Trabajar estos temas a través de redacciones, charlas, comentarios de textos o de películas que hicieran reaccionar al alumnado, para que aprendieran desde bien pequeños, no solo inglés y matemáticas, sino que también fueran aprendiendo y asimilando la importancia del respeto, de saber ponerse en el lugar del otro, aprender a comprender, a empatizar, a posicionarse y defender sus propias ideas, respetando las ideas de los demás, a resolver un problema por ellos mismos y también pedir ayuda si es necesario, y que eso no fuera solo sobre el papel, sino también, que ahí perdieran el miedo de hablar en público o de sentirse cuestionado por los demás, sino todo lo contrario, sentirse escuchados y respetados por todos. En definitiva, aprender a resolver problemas desde el diálogo, el respeto, la objetividad. Pues eso no solo le serviría en la etapa escolar, sino también le será muy útil en la edad adulta, mucho más que aprenderse de memoria todas las capitales, montañas y ríos. Además, para esto no es necesario crear una gran infraestructura horaria, pues se podría hacer en las clases de tutoría, donde a menudo el tema de las fiestas y las excursiones escolares se queda corto para llenar toda la hora. De hecho, parece que ya hay escuelas interesadas en esta línea de fomentar la educación emocional, la cual es tan importante como aprender a escribir correctamente o las fechas de los principales hechos históricos. Los niños de hoy día ya no salen ni pasan horas y horas en la calle jugando, relacionándose y aprendiendo de forma espontánea y natural con sus vecinos. Recuerdo que en los 70 y 80 las pelotas, bicicletas, patines y combas llenaban las calles. Luego los videojuegos animaban a los niños y jóvenes a compartir partidas, juegos y estrategias. Eso también incentivaba la socialización entre unos y otros, pero creo que avanzando en los 90 Internet y los juegos en red terminaron con todo eso, y ahora los niños se quedan en casa mirando pantallas y pensando que sus ideas y su habitación es lo único que existe en el mundo, y que todo lo demás ya es una amenaza o parte de un juego, y de ahí los problemas de actuales de socialización y de egocentrismo. Por eso es tan necesario en los colegios crear espacios para la reflexión y desarrollar habilidades de socialización,
de desarrollo y de crecimiento personal, de una forma mucho más dirigida y consciente, pues sin duda, eso ayudaría mucho a madurar a los alumnos e incluso a los padres, y así a convertirse todos en adultos más sociables, positivos, creativos y más sanos, y a saber que ante un problema no se trata de quejarse ni de adoptar el papel de víctima, sino que, las cosas cambian cuando nos ocupamos del problema y cuando cambiamos nuestra propia actitud y damos ejemplo para provocar también el cambio en los demás, pues muchas veces la gente que actúa erróneamente no lo hace de forma intencionado, sino que, simplemente actúan desde la ignorancia. Y si somos conscientes y cambiamos nuestra actitud también provocaremos, sí o sí, un cambio en la actitud de los demás. En verdad, las personas no estamos ni torcidas ni derechas, simplemente todos somos personas y debemos aprender unas de otras. Y si no, la vida ya se encargará y nos pondrá en la misma situación, una y otra vez, hasta que aprendamos la lección. Y cuando te digan alegremente que tú no puedes o no debes hacer algo, la respuesta adecuada y la que no pueden rebatir, es: mírame y observa cómo lo hago. Que haya gustado esta onda.